idea de que en este encuentro, desde el primer momento, yo lo he tomado como algo que quiere ser diferente. Hola. A ver si lo logramos. Hola. ¿Por qué me parece que es diferente? Porque me había dicho que lo que han querido hacer es que los protagonistas seáis vosotros. De modo que ya va a estar un poco mal que comience yo hablando, intentando responder a una pregunta, esa que está ahí, que es la que a mí me han planteado: ¿por qué no entendemos los evangelios? Claro, ¿por qué no entiendo yo? ¿Por qué no entendéis vosotros? Si es porque no entendéis vosotros, pues deberíais ser vosotros los que plantearais primero las preguntas. Bueno, como vamos a tener tiempo después, yo me voy a atener al programa tal como me lo han planteado. Voy a hacer una brevísima presentación de algunas respuestas que a mí se me ocurren fáciles y difíciles para dejaros a vosotros la palabra. Lo más interesante, a mi modo de ver, es lo que vosotros podéis plantear. Me puedo hacer idea de alguna pregunta, me decía Guillermo. Pues te puedes imaginar las preguntas que te vamos a hacer, pero la verdad es que no sé si me las imagino. Porque las que yo puedo tener no sé si coinciden con las vuestras. De modo que eso es lo que vamos a ver después. ¿Qué me ha parecido para esta sesión? Bueno, voy a ayudar de algunas diapositivas, en realidad más como apoyo, porque lo que os voy a decir es bastante sencillo, y aunque hay alguna imagen que puede ilustrar, en realidad quisiera ayudaros o provocaros. ¿Por qué provocaros? Porque la respuesta o las respuestas a la pregunta ¿por qué no entiendo los evangelios? Pueden ser muy diferentes. Y yo no voy a facilitar las cosas. Es decir, yo no voy a intentar, así me lo he planteado, daros respuestas fáciles. Primero, porque no existen. Segundo, porque no las creo. Y tercero, porque me parece que las respuestas fáciles a nadie ayudan. De tal modo que incluso quizás plantee más preguntas más preguntas que respuestas. Luego, en cualquier caso, en el diálogo lo vemos. ¿Por qué no entendemos los evangelios? La pregunta que inicia. Me parece que está muy relacionado con esa segunda que os planteo ahí. ¿Por qué los evangelios nos plantean preguntas o incluso nos generan dudas? ¿Por qué todos tenemos dudas respecto no solo al sentido o a la interpretación, sino a su valor, por ejemplo? ¿Por qué los tenemos que leer? Es la pregunta previa a la que os habéis formulado. ¿Por qué no entendemos? Bueno, es que igual, en realidad, los tenemos que leer. Y la respuesta no es nada fácil. Es decir, se puede argumentar que no hay por qué leerlos. ¿Por qué generan dudas? Si merece la pena hacer algún esfuerzo y, en tal caso, ¿qué esfuerzo se podría hacer? Pero ¿por qué no se entienden los evangelios? La pregunta que me habéis hecho, la primera respuesta más obvia es porque no están escritos en nuestra lengua. De modo que, no sé si alguien ha traído alguna versión de los evangelios, bueno, en el móvil ahora está todo. Todas las versiones que tenemos son traducciones, pero no solo traducciones, sino son reconstrucciones. En esa imagen, a la que después volveré después, podéis ver la copia más antigua de uno de los evangelios. Y si os fijáis, aunque no conocemos la lengua, es el griego, todas las letras están unidas y todas las palabras están escritas sin ninguna separación. Comienza el Evangelio de Marcos, no hay comas, no hay puntos, no hay signos de interrogación, ni de exclamación, ni nada. Todo mayúsculas y todo seguido. Hacer la prueba un día, poneros en el ordenador un texto que esté así, todo mayúsculas, todo seguido sin textos y sin ningún punto. Ya veréis qué difícil resulta leerlo. Bueno, pues además hay que traducirlo. No sé si habéis hecho alguna vez el ejercicio de traducir cualquier cosa del euskera al castellano, del inglés al euskera, las posibilidades que da una lengua. La pregunta obvia sería, ¿y entonces las traducciones que tenemos son fiables?
¿O dependemos siempre del tipo o tipa que lo ha traducido? Y como tenemos tantas y tan diferentes, ¿cuál es la más fiable? Y si dicen cosas contrarias, como será el caso, que se pueden interpretar de modo muy diverso, divergente, diciendo cosas diferentes, ¿con cuál nos quedamos? ¿Cuál es la que vale? O sea, la primera pregunta obvia es que están escritos en una lengua que no nos es obvia. La segunda es que utilizan un lenguaje que ninguno entendemos. Fijaos, os he puesto ahí, pero sería facilísimo escoger cualquier pasaje que no entendemos. Este está cogido casi al azar, del capítulo 13 del Evangelio de Marcos. Fijaos qué texto dice: seréis odiados, puesto en boca de Jesús. Se supone que Jesús dijo esto: seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Pero cuando veáis la abominación de la desolación erigida donde no debe, el que lea que entienda, entonces los que estén en Judea huyen a los montes. El que esté en el terrado no baje ni entre a coger algo de su casa, y el que esté en el campo no regrese en busca de su manto. Hay de las que estén encinta o criando en aquellos días. Orad para que no suceda en invierno. Porque aquellos días habrá una tribulación cual no hubo desde el principio de la creación, que hizo Dios hasta el presente, ni la volverá a ver. Esto no hay quien lo entienda. Utiliza un lenguaje que no nos es familiar, esto de la abominación de la desolación. Está escrito para gente que no somos nosotros. Luego, la lengua es una dificultad. El lenguaje que usa es otra dificultad. Otra dificultad. Está escrito en una cultura que a nosotros no nos es para nada familiar. Otro ejemplo, y los hay a patadas. Los escribas que habían bajado de Jerusalén decían de Jesús: este está poseído por Belcebú, y por el príncipe de los demonios expulsa a los demonios. Jesús, llamándoles junto a sí, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede subsistir. Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá subsistir. Y si Satanás se ha alzado contra sí mismo y está dividido, no puede subsistir, pues ha llegado su fin. Pero nadie puede entrar en la casa del fuerte y saquear su ajuar, si no ata primero al fuerte. Entonces podrá saquear su casa. Y os aseguro que se perdonará a todos los hijos de los hombres los pecados y las blasfemias, por muchas que sean, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón nunca, antes bien será reo del pecado eterno. Es que decían: está poseído por un espíritu inmundo. Esto de las posesiones nos sonará probablemente a la película del exorcista o algo así, ¿no? Sin embargo, todo este lenguaje está hablando de experiencias culturales que nosotros ni conocemos ni probablemente podemos conocer. No solo está escrito en otra lengua, no solo utiliza un vocabulario que no se entiende, es que está escrito para una cultura que no es la nuestra. La conclusión parecería obvia. Son textos muy difíciles de entender y por eso no los entendemos. Pero claro, esa es la pregunta, la respuesta fácil. Si son tan difíciles de entender, porque están tan alejados de nosotros, y no sabemos además cómo interpretarlos, porque no tenemos las claves, ¿en realidad merece la pena? 21 siglos nos separan de los autores y de los destinatarios de estos textos. ¿Tantas dificultades merece la pena? ¿Es posible entenderlos de algún modo? Pero más dificultades. Estas son las que os he dicho, son las más obvias que se me ocurren. Hay otras que me parecen más difíciles de plantear. ¿Por qué generan dudas y por qué estos textos nos resultan tan lejanos? Bueno, la primera respuesta es
que de ninguno de los evangelios conservamos los originales. Ahí tenéis una imagen del fragmento más antiguo que tenemos de los evangelios. Es aproximadamente del 125, comienzos del siglo II, la más antigua que existe. Es el papiro 52 de la biblioteca Ryland, está en Manchester. Si alguien va a Manchester, lo puede ver. Pero fijaos, tiene este tamaño. Del siglo II y siglo III, todo lo que conservamos está así. Siglo II y siglo III. Todos fragmentos de papiro absolutamente deteriorados en los que se conservan solo algunas palabras y en la mayoría de los casos algunas letras, nada más. Tenemos que ir hasta el siglo IV, año 380 aproximadamente, para que tengamos la primera copia completa de alguno de los evangelios que hoy están en vuestras Biblias. 380. Es decir, han pasado más de 300 años desde que se escribió probablemente el primer evangelio. En esos 300 años no podía haber habido copias diferentes, no podía haber alguno cambiado lo que hubiera querido. ¿Qué garantía tenemos de que esta copia del siglo IV, ese es el Códice Vaticano, está ya en los sótanos del Vaticano, pero ya está accesible en Internet? Si vais a Internet y buscáis Codex Vaticanus, podéis ver todas las páginas de este códice hasta ampliarlas al detalle, ver cada letra. Ya casi todo está en Internet. Pero ¿qué garantía hay? ¿Y si se han perdido y alguien se los inventó? Es decir, que plantean muchas dificultades. Ahí tenéis una de esas páginas del Códice Vaticano, el comienzo del Evangelio de Marcos. Del Evangelio de Marcos, que podemos hablar otro día, si os parece, no tenemos ni una sola copia, ni un solo fragmento, ni una sola palabra, ni una sola letra de este Evangelio hasta este texto que tenéis delante. Es decir, desde que se escribió, aproximadamente el año 70 del primer siglo, hasta el año 380 aproximadamente que se escribió esta copia, no hay ni un solo resto material. Es como para dudar, ¿no? Se han encontrado fragmentos de casi todos los demás evangelios y de los evangelios apócrifos, aquellos que no entraron en el canon, menos del Evangelio de Marcos. Interesante. No tenemos las copias originales, pero es que además ninguna de las copias que tenemos está firmada por el autor. No sabemos quién las escribió. Se atribuyeron a gente que era famosa en aquel tiempo, pero ninguna está firmada. O sea, la realidad es que no sabemos quién las escribió. Tampoco están dirigidos a nadie, no sabemos a quién se escribió. Si para un grupo que estaba en Grecia, si para otro que estaba en Roma, si para otro que estaba en Palestina. No tenemos ni idea, ni del autor ni de los destinatarios. Ninguno de los autores conoció al protagonista del relato que cuentan. Ninguno conoció a Jesús. Es decir, que todos están contando la vida de Jesús por lo que otros les han contado. Luego, las preguntas, como veis, se suceden. Por último, existieron durante estos 3 o 4 primeros siglos decenas de evangelios. En la Biblia cristiana se han conservado solo 4, pero tenemos noticia de aproximadamente 20. De esos 20, la mitad aproximadamente se han perdido para siempre. Bueno, para siempre, nunca se sabe si
en alguna excavación va a salir algún papiro que no sabemos qué contenían, que no conservamos ninguna copia. Solo sabemos que alguien lo cita, que alguien dice. Pues en el Evangelio de los Nazoreos sabemos que había uno que se llamaba así, pero no sabemos qué decía. Existieron muchos, por tanto, y solo hemos conservado 4. ¿Son los mejores? ¿No? ¿Por qué estos sí y por qué los otros no? Son muchas preguntas que podríamos multiplicar y yo no quiero cansaros. Además, a todos me parece que nos gustan mucho, tienden a gustarnos las teorías conspiratorias. La película del Código Da Vinci, el libro en el que está basado y que cuenta esa historia de papiros ocultos en la tumba de María Magdalena. ¿Habéis visto la película? No os la voy a desmontar. Pero allá se supone que en la tumba de María Magdalena, que está buscando el protagonista de la película y del libro, está un documento, el documento Q. Un documento misterioso que nadie ha encontrado nunca y que está en la base de la redacción de los evangelios que tenemos aquí en la Biblia. Todo el mundo supone que existió, pero nadie lo ha encontrado nunca. Bueno, pues estas teorías conspiratorias de si el Vaticano lo ha ocultado porque dice algo escandalosos, bueno, pues siempre gustan y han dado pie a muchas causas. Es decir, que las dificultades son muchas y a mí me parece que la tarea de entender los evangelios o el por qué no los entendemos es porque es tremendamente difícil entenderlos. Para entender un texto tan antiguo, de hace 21 siglos, hace falta dedicar mucha energía, una lectura atenta. Y yo creo que todos estamos acostumbrados a leer WhatsApp y textos breves y cuando o en clase o por trabajo, por lo que sea, tenemos que leer un texto largo, me parece que cada vez nos cuesta más. No estamos acostumbrados a leer textos largos que exijan energía, es decir, que tengamos que leerlos varias veces para entenderlos. Pues olvidaos. Los evangelios o se leen mogollón de veces o no hay forma de entenderlos. Y aquí está lo difícil. ¿Quién está dispuesto a dedicar este tiempo? Y este es el problema. Uno de los grandes problemas. Hace falta constancia y paciencia, es decir, no ceder a la primera vez esos textos que os he puesto como ejemplo, que no los hemos entendido, yo el primero. Hace falta releerlos muchas veces para entender algo. Y claro, no solamente leerlos muchas veces, sino informarse. Hace falta contrastar la lectura con otros. Preguntar a otro, ¿y qué has entendido tú de esto? ¿Has entendido lo mismo que yo? Leer algo que nos informe, algo serio. Informarse sobre el contexto de los textos, sobre la naturaleza de estos textos. Interpretar siempre es una tarea muy complicada. Os ha pasado, seguro, un montón de veces que habéis entendido mal un mensaje de un amigo o de una amiga y por entenderlo mal, por leerlo precipitadamente, habéis metido la pata y habéis entendido otra cosa y habéis dicho, bueno, pues creado un problema por no haber entendido bien algo que alguien ha dicho. Es muy difícil interpretar bien. Tienes que tener muchos datos del contexto de la otra persona y no siempre los tenemos. Y en este caso no tenemos casi ninguno. Claro, la mayor duda, yo creo que el mayor problema es que nos planteemos si realmente estos textos son para nosotros. Y me parece que alguien legítimamente podría decir que estos textos, que los evangelios no son para nosotros, porque no están escritos para nosotros. Son unos relatos, es decir, son unos cuentos, nadie se extrañe de lo que digo, son unos relatos, es decir, que lo que le da su naturaleza es la trama de una historia. No es una crónica de algo que pasó, es un cuento en el sentido literal de su palabra, es un relato, es decir, lo más importante de este texto es que tiene una trama, que nos cuenta la historia de un personaje
de un personaje del relato. Y el personaje Jesús en el Evangelio de Marcos no coincide con el Jesús que vivió en Galilea en el año 30. Eso a nadie se le escapa, que no es el mismo. Porque el Jesús del Evangelio de Marcos, el personaje Jesús del Evangelio de Marcos, no es el mismo personaje Jesús del Evangelio de Mateo, porque dice cosas diferentes, se comporta de modo diferente, siente de modo diferente, actúa de modo diferente y toma decisiones diferentes. Como tampoco lo es igual que el personaje Jesús del Evangelio de Lucas o del Evangelio de Juan. Allí hay una trama y hay un perfil para cada personaje. El autor elige unas características para su personaje. ¿Eso quiere decir que se han inventado la historia? No. Quiere decir que se están basando en un personaje histórico. ¿Sí? Eso ya muy poca gente lo duda. Hace muchos años se dudaba de que si Jesús pudo existir a partir de las fuentes que tenemos. Cada vez eso provoca menos dudas, pero lo que sigue provocando dudas es la relación entre el personaje Jesús de estos textos y el Jesús que vivió en Galilea en el año 30. Porque lo que nos están contando los autores de estos textos es su recuerdo de Jesús. No tenéis más que hacer un sencillo ejercicio. Si tenéis primos, tíos, que hayan conocido a un abuelo o abuela al que vosotros no habéis conocido, preguntadle que os cuente algo de su vida, o que incluso os cuente el mismo episodio. Ahí podéis comprobar que lo que os van a contar va a ser diferente, porque os darán matices diferentes, porque os presentarán aspectos diferentes del mismo personaje histórico, del abuelo, de la abuela, de quien sea. ¿Están mintiéndoos? No necesariamente. Puede que os mientan, pero no necesariamente. Y os pueden contar cosas muy diferentes, que hizo algo por una razón o que hizo algo por otra razón, que se casó con la abuela porque la amó o que se casó con la abuela porque fue una boda de conveniencia. Son dos cosas muy diferentes, pero quizás lo que están contando es un recuerdo de cómo percibieron ellos aquel personaje histórico. Esto lo hace muy difícil. Hace muy difícil leer estos textos para acceder al personaje histórico. Pero esos son estos textos, relatos, que hablan sí de un personaje histórico, pero del que presentan la experiencia que los que lo han transmitido tienen de él. Eso es lo que nos cuentan. No nos cuentan, pues, los evangelios lo que ocurrió. No nos cuentan hechos. Nos cuentan el recuerdo del impacto, de la huella que dejó aquel personaje histórico, Jesús. No son crónicas históricas, pero tampoco son invenciones. Entonces se quedan ahí en un terreno intermedio en el que lo más importante es que son relatos y los tenemos que entender como tales, porque quizás lo que quieren provocar es una reacción en el lector más que sepamos mucho de Jesús o de lo que ocurrió en aquellos años hace, pues, 2000 años. Bueno, yo lo quiero dejar aquí porque aunque podría seguir planteando más dudas y no sé si alguna respuesta, lo que me interesa es más vuestra reacción y vuestras preguntas. Me parece muy buena idea, por otra parte, el que hayáis organizado 2 sesiones, porque en esta primera yo estoy a ciegas y la verdad que no sé si lo que digo es relevante o no para vuestras preguntas. Y la segunda da de sí para que podamos volver sobre cuestiones que quizás interesen más a todos. En cualquier